Abramelín ocupa un lugar casi mítico dentro del ocultismo occidental. Se lo ha descrito como un ritual peligroso, extremo, incluso imposible de completar. Un sistema rodeado de historias sobre aislamiento, disciplina ascética y visiones espirituales que tuvieron un profundo impacto en figuras como Aleister Crowley y gran parte de la magia ceremonial moderna. Pero detrás de esa reputación existe algo bastante más complejo. El llamado Libro de Abramelín es mucho más que un grimorio dedicado a invocar entidades o realizar operaciones mágicas espectaculares. En su núcleo, el texto describe un largo proceso de purificación espiritual cuyo objetivo principal es alcanzar lo que el autor denomina el conocimiento y conversación con el santo ángel guardián. Y este probablemente sea el aspecto más interesante de todo el sistema, pero definitivamente no el único. En este video vamos a explorar el origen histórico del texto y la estructura general de la operación sagrada. Pero también vamos a adentrarnos en sus famosos cuadrados mágicos que hasta el día de hoy siguen ejerciendo tanta fascinación. Y si te quedas hasta el final, te voy a contar cuáles son las principales traducciones que dieron forma a la versión moderna de Abramelín. Yo soy Max y esto es Mare Nubium. Empecemos. El texto se presenta como la autobiografía espiritual de un hombre llamado Abraham ben Simeón de Worms, un judío proveniente de Alemania que habría vivido entre finales del siglo XIV y comienzos del siglo XV. Según el relato, después de años de viajar por Europa y Oriente Medio en busca del verdadero conocimiento de la magia y la cábala, Abraham llega finalmente a Egipto, donde conoce a un mago y sabio llamado Abramelín. Es allí donde recibe las enseñanzas que más tarde transmitiría a su hijo Lamec en forma de un libro, este libro. Como ocurre con muchos textos esotéricos medievales, resulta difícil separar completamente la historia real de la construcción literaria. No sabemos con certeza quién escribió el texto original, ni cuánto del relato autobiográfico debe leerse de manera histórica. Pero más allá de esas dudas, el texto pertenece claramente a una tradición específica, la de la magia ritual judeocristiana tardo-medieval. Y ese contexto es importante porque, aunque Abramelín hoy suele asociarse inmediatamente con el ocultismo moderno, el texto nace en un mundo profundamente religioso, donde la magia no era entendida necesariamente como una oposición a la espiritualidad, sino como una extensión de ella. A lo largo del manuscrito aparecen constantemente referencias a la oración, a la pureza moral, al temor de Dios y a la necesidad de disciplinar tanto el cuerpo como la mente antes de intentar cualquier operación mágica. En este sentido, el sistema de Abramelín se encuentra mucho más cerca de ciertas tradiciones místicas y ascéticas que de la imagen tradicional del mago ceremonial moderno. En cuanto a la estructura del libro, debemos destacar un punto importante porque, dependiendo de la edición o traducción que consultemos, la estructura misma del libro puede variar considerablemente. Más adelante vamos a volver sobre este tema cuando analicemos las diferencias entre versiones y traducciones. La edición que voy a utilizar para este video es la traducción al español de Alejandro Maquiavelo, que contiene 4 partes, a diferencia de las 3 partes clásicas de la edición de Mathers. La primera está escrita en tono autobiográfico. Como ya describimos antes, allí Abraham relata sus viajes, sus encuentros y el proceso a través del cual obtiene el conocimiento que luego compartirá con el lector. La segunda parte, ausente en muchas ediciones modernas, reúne una serie de recetas mágicas y alquímicas. Su inclusión dentro de esta edición resulta muy valiosa porque nos muestra hasta qué punto estos textos mezclaban dimensiones espirituales, prácticas rituales y saberes considerados ocultos, todo dentro de una misma tradición. La tercera sección contiene las instrucciones del sistema ritual propiamente dicho, las oraciones, preparaciones y reglas necesarias para alcanzar el contacto con el santo ángel guardián. Aquí también es donde aparece la famosa jerarquía de entidades encabezada por Lucifer, Leviatán, Satán y Belial, junto con distintas instrucciones relacionadas con la invocación, control y sometimiento de espíritus. Y finalmente llegamos al cuarto libro, la sección que probablemente convirtió a Abramelín en uno de los grimorios más famosos de la tradición occidental, los cuadrados mágicos. Tablas compuestas por letras y palabras organizadas de manera precisa, asociadas a distintos objetivos y operaciones rituales.
algunos destinados a obtener conocimiento, protección, influencia, descubrimiento de tesoros o efectos mucho más difíciles de interpretar desde una mirada contemporánea. A diferencia de muchos grimorios medievales y renacentistas, Abramelin no presenta la obtención de poderes mágicos como su objetivo principal. De hecho, el núcleo de toda la operación parece más bien ser otro. A lo largo del texto, Abraham insiste repetidamente en la necesidad de alcanzar lo que él denomina el conocimiento y la conversación con el santo ángel guardián. Una experiencia de contacto directo con una entidad espiritual intermediaria entre el practicante y lo divino. Este punto es crucial para entender el sentido del ritual, porque aunque el libro contiene instrucciones relacionadas con invocaciones a demonios y operaciones mágicas, todo eso aparece subordinado a una meta anterior, la transformación espiritual del operador. En otras palabras, el mago debe primero ordenarse a sí mismo antes de intentar ejercer autoridad sobre cualquier otra fuerza. Para lograrlo, el sistema propone un largo periodo de preparación ascética, cuya duración varía dependiendo del manuscrito o la versión que consultemos. La edición popularizada por MacGregor Mathers a finales del siglo XIX propone una duración de 6 meses. Sin embargo, otros manuscritos estudiados posteriormente presentan una operación mucho más extensa, que puede prolongarse hasta los 18 meses. Esta diferencia, por supuesto, no es menor. Cambia completamente la escala psicológica y espiritual del ritual. 6 meses ya representan una exigencia extraordinaria, pero 18 meses convierten la operación casi en una forma de vida. Y cuando uno lee cuidadosamente las instrucciones, descubre algo bastante distinto de la imagen popular del ocultismo moderno. El ritual exige aislamiento parcial del mundo exterior, horarios estrictos de oración, moderación en la comida y en la conducta, periodos prolongados de contemplación y una rutina diaria marcada por la repetición constante. El practicante debe levantarse a horas determinadas, realizar plegarias específicas y mantener un estado continuo de disciplina física y mental. Pero al mismo tiempo, el sistema resulta sorprendentemente sobrio en muchos otros aspectos. A diferencia de ciertas tradiciones mágicas posteriores, obsesionadas con instrumentos complejos, vestimentas elaboradas o largas fórmulas incomprensibles, Abramelin parece insistir más en el estado interior del operador que en el despliegue ceremonial externo. Incluso las oraciones, que desempeñan un papel central, tienen una característica bastante peculiar, y es que el texto recomienda que sean pronunciadas en la lengua nativa del practicante, no en idiomas sagrados o desconocidos. La eficacia del ritual no dependería entonces de repetir palabras misteriosas cuyo significado se ignora, sino de la sinceridad, concentración y disciplina con la que el operador se dirige a lo divino. También aparece la preparación de ciertos elementos rituales específicos, entre ellos un aceite consagrado que cumple una función muy importante dentro del ritual. El libro describe una mezcla aromática preparada a partir de ingredientes tradicionales, similar en algunos aspectos a ciertos aceites rituales del mundo bíblico y ceremonial, utilizada para ungir tanto objetos como al propio practicante durante distintas etapas del proceso. Pero incluso aquí el tono general del sistema sigue siendo austero. No encontramos la acumulación excesiva de herramientas típicas de muchos manuales ocultistas modernos, sino un ritual relativamente minimalista, centrado sobre todo en la constancia diaria y en la transformación gradual de la mente del operador. El espacio ritual ocupa un lugar central dentro del sistema. El texto describe la preparación de un oratorio reservado exclusivamente para la operación y tiene que ser un lugar apartado, silencioso y purificado, destinado a separar progresivamente al operador de la vida mundana. Leído desde el presente, el sistema parece funcionar casi como una tecnología de aislamiento espiritual. Una estructura diseñada para alterar lentamente la percepción, reorganizar la vida diaria y concentrar toda la atención y energía del practicante en un único objetivo. Solo después de completar esta preparación, comienza la etapa más conocida y también la más compleja del sistema de Abramelin. Como ya mencionamos, el objetivo inmediato del ritual es alcanzar el llamado conocimiento y conversación con el santo ángel guardián. Se trata de una expresión que más tarde tendría una enorme influencia en corrientes esotéricas modernas, pero dentro del contexto original del sistema de Abramelin,
El santo ángel guardián parece funcionar como algo más que una simple figura protectora. Se trata, en cierto modo, de una inteligencia espiritual intermediaria, una entidad capaz de guiar, legitimar y autorizar las operaciones posteriores del mago. La comunión con el santo ángel guardián constituye el verdadero punto culminante de todo el proceso de purificación, disciplina y transformación interior descrito en el libro. Y solamente después de alcanzar ese estado, aparece la posibilidad de enfrentarse a las entidades infernales descritas en el texto. Entre ellas se encuentran los 4 grandes príncipes demoníacos: Lucifer, Leviatán, Satán y Belial, acompañados por distintas jerarquías subordinadas. Pero el propósito de estas invocaciones no es la adoración ni el pacto demoníaco en el sentido popular con el que suelen representarse este tipo de prácticas. Más bien lo contrario. Dentro de la lógica interna del sistema, el operador busca obligar a estas entidades a reconocer la autoridad espiritual obtenida previamente a través del contacto con el santo ángel guardián. En otras palabras, el mago no domina a los demonios por poder personal, sino porque primero se ha sometido él mismo a una autoridad superior. Y es aquí donde Abramelin adquiere una característica singular dentro de la tradición grimórica. La figura del ángel no aparece únicamente como un protector simbólico o una presencia inspiradora, sino como una especie de mediador entre el operador y las fuerzas espirituales más peligrosas o caóticas descritas en el texto. En ese sentido, el sistema de Abramelin parece colocar menos el énfasis en la técnica ceremonial aislada y más en el estado espiritual de quien realiza la operación. Y es precisamente después de esa etapa cuando aparecen los famosos cuadrados mágicos de Abramelin, uno de los aspectos más extraños, fascinantes y discutidos de toda la tradición grimórica occidental. A primera vista, muchos de ellos parecen simples combinaciones de letras organizadas dentro de una cuadrícula. Pero para los autores y practicantes de magia ceremonial, estos diagramas funcionaban como estructuras simbólicas cargadas de intención ritual. Cada cuadrado está asociado a una operación específica. Algunos eran utilizados para obtener conocimiento o revelar información oculta, otros prometían protección, influencia sobre determinadas personas, descubrimiento de tesoros, reconciliación entre enemigos o incluso habilidades que hoy resultarían inverosímiles, como la de caminar grandes distancias en poco tiempo, levitar o volverse invisible. Y aunque leídos desde el presente, estos objetivos puedan parecer extraños o incluso fantásticos, dentro de la mentalidad mágica medieval y renacentista, tales operaciones formaban parte de una concepción del universo donde las palabras, los nombres y ciertas combinaciones simbólicas poseían una fuerza espiritual real. En este sentido, los cuadrados de Abramelin no surgen de la nada. Existen antecedentes mucho más antiguos dentro de la tradición mágica occidental. Quizás el más famoso de todos sea el llamado cuadrado Sator, una inscripción palindrómica compuesta por las palabras Sator, Arepo, Tenet, Ópera, Rotas, encontrada en distintos sitios del mundo romano y asociada durante siglos a propiedades protectoras y rituales. La idea de que ciertas letras, palabras o patrones geométricos podían contener poder espiritual aparece repetidamente en amuletos, grimorios y sistemas mágicos tanto judíos como cristianos y herméticos. Pero en Abramelin, estos cuadrados ocupan un lugar particularmente singular. Muchos los ven como simples talismanes aislados, pero en realidad son el resultado final de todo un proceso iniciático previo. Y ese detalle suele perderse en muchas interpretaciones modernas. Hoy es relativamente común encontrar los cuadrados circulando separados de su contexto original, reproducidos en libros de magia práctica, foros de internet o compilaciones esotéricas. Sin embargo, dentro del sistema descrito por Abraham de Worms, el operador solo accede legítimamente a ellos después de completar la larga operación espiritual vinculada al santo ángel guardián. En otras palabras, los cuadrados no constituían el comienzo del trabajo mágico, sino su culminación. Algunos de estos cuadrados mágicos son ciertamente curiosos. Si no, miremos por ejemplo la sección del capítulo 17, que contiene instrucciones para volar en el aire y viajar a cualquier lugar.
algo en principio inverosímil, pero si analizamos el cuadrado número 4, podemos ver que allí se encuentra claramente escrita la palabra NASA. Simple casualidad, precognición, no lo sabemos. Curiosamente, este punto también dio lugar a discusiones dentro del ocultismo moderno. Algunos practicantes e investigadores llegaron a sospechar que ciertas colecciones de cuadrados pudieron haber sido añadidas, modificadas o deformadas a lo largo de la transmisión manuscrita del texto, especialmente debido a las enormes variaciones existentes entre distintas versiones y traducciones. Y en cierto sentido, esa sospecha no resulta tan extraña. Después de todo, una sola letra alterada puede cambiar completamente la estructura de un cuadrado mágico. Más aún si recordamos que durante siglos estos textos circularon mediante copias manuscritas realizadas manualmente, muchas veces por personas que no necesariamente comprendían el idioma original o el funcionamiento interno del sistema. De hecho, algunos de los debates más importantes alrededor del libro de Abramelin tienen que ver precisamente con eso. ¿Qué partes del texto pertenecen realmente al núcleo original del sistema? ¿Y cuáles podrían ser el resultado de errores, omisiones o reinterpretaciones posteriores? Y para entender cómo ocurrieron esas transformaciones, tenemos que avanzar ahora hacia otro aspecto fundamental de la historia de Abramelin: el problema de los manuscritos, las traducciones y las diferentes versiones que llegaron hasta el mundo moderno. Durante gran parte del siglo XX, la mayoría de las personas que conocieron el libro de Abramelin lo hicieron a través de una única versión, la traducción inglesa publicada en 1898 por Samuel Liddell MacGregor Mathers, una de las figuras centrales de la Orden Hermética de la Aurora Dorada. Y este hecho tuvo consecuencias enormes, porque la edición de Mathers no solo introdujo a Abramelin al ocultismo moderno, sino que definió la manera en que generaciones de practicantes interpretarían el ritual. Fue precisamente esta versión la que leyó Aleister Crowley y la que comenzó a circular ampliamente entre ocultistas ingleses y franceses. Y fue también esta edición la que convirtió a Abramelin en una suerte de texto legendario dentro de la magia ceremonial contemporánea. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a surgir problemas. La traducción de Mathers estaba basada principalmente en un manuscrito francés conservado en la biblioteca del Arsenal de París, pero investigaciones posteriores mostraron que existían otras versiones del texto, especialmente manuscritos alemanes que presentaban diferencias importantes, y algunas de esas diferencias modificaban aspectos centrales del sistema. Por ejemplo, la famosa duración de 6 meses popularizada por Mathers no aparece de la misma manera en otros manuscritos, donde el proceso puede extenderse hasta los 18 meses. También existen variaciones en las instrucciones rituales, diferencias entre los cuadrados mágicos y secciones completas ausentes o reorganizadas según la versión consultada. Todo esto llevó a que los investigadores modernos comenzaran a preguntarse si existía realmente un único libro de Abramelin. O dicho de otro modo, ¿cuánto de lo que hoy entendemos como el sistema Abramelin proviene del texto medieval original y cuánto pertenece a reconstrucciones, errores de copia o reinterpretaciones modernas? Estas preguntas adquirieron todavía más relevancia a comienzos del siglo XXI, con la publicación de la obra de George Dehn, un investigador alemán que estudió manuscritos adicionales y produjo una nueva reconstrucción crítica del texto. La versión de Dehn, traducida al inglés por Stephen Good, intentó corregir muchos de los problemas presentes en la tradición popularizada por Mathers y recuperar elementos aparentemente perdidos en versiones anteriores. El resultado fue un Abramelin bastante distinto al imaginado por gran parte del ocultismo moderno. Un poco más extenso, quizás con un tono más devocional y también más austero. En definitiva, más cercano a un sistema de transformación espiritual que a un simple manual de magia ceremonial. En el mundo hispanohablante, mientras tanto, muchas ediciones continuaron dependiendo directa o indirectamente de la tradición textual inaugurada por Mathers, aunque con distintas reorganizaciones, agregados y criterios editoriales. La edición que estoy utilizando para este video, traducida por Alejandro Maquiavelo, presenta precisamente muchas de estas particularidades. Incorpora materiales ausentes en otras publicaciones y organiza el contenido en 4 libros diferenciados. Si estás buscando una versión para sumergirte en el universo de Abramelin,
Esta puede ser una buena elección. La traducción es bastante clara, sabe conservar el estilo devocional del original y no está plagada de una inmensa cantidad de notas académicas o eruditas que te puedan distraer del texto principal. De hecho, esta versión solamente contiene un prefacio de 2 páginas en la que explica algunas decisiones sobre la traducción y por qué esta es la versión más completa, no solo en español, sino también comparada a la de otras lenguas. No sabemos qué versiones o manuscritos consultó el traductor porque no lo informa, pero a mí me parece que esta versión es el resultado de la consulta de muchas ediciones en lengua inglesa, sobre todo, en conjunción con agregados propios. La llegada del libro de Abramelin al ocultismo moderno no puede entenderse sin el papel central que desempeñó la Orden Hermética de la Aurora Dorada, una de las organizaciones esotéricas más influyentes de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Fue en este contexto donde la traducción de Mathers comenzó a circular de forma sistemática entre los practicantes de magia ceremonial. Hasta ese momento, Abramelin era un texto prácticamente inaccesible para el público general. Pero con su publicación en inglés en 1898, el libro pasó a formar parte del corpus fundamental de la magia occidental moderna. La Aurora Dorada no solo lo leyó, sino que lo integró, lo reinterpretó y lo convirtió en parte de su imaginario ritual. Y en ese proceso, algunos de sus conceptos más importantes comenzaron a adquirir un significado nuevo. Uno de ellos es el ya mencionado conocimiento y conversación con el Santo Ángel Guardián, que en el marco de la magia ceremonial empezó a ocupar un lugar central dentro de ciertos procesos iniciáticos. Pero es con Aleister Crowley con quien esta influencia alcanza su forma más conocida y acaso más polémica. Crowley estudia el texto de Abramelin a partir de la edición de Mathers y decide intentar llevarlo a la práctica a comienzos del siglo XX, durante su estancia en Escocia, en la llamada Boleskine House a orillas del lago Ness. Su plan era ambicioso. Él buscaba reproducir el sistema tal como estaba descrito, incluyendo largo periodo de aislamiento y disciplina ritual. Sin embargo, según las fuentes históricas disponibles, el intento no se llega a completar. Debido a una cuestión de asuntos personales, Crowley abandona la operación antes de finalizarla, y a partir de ese punto comienza a construirse toda una serie de interpretaciones posteriores, relatos y mitos en torno a lo que habría sucedido en ese lugar. Más allá de las versiones y exageraciones posteriores, lo cierto es que este episodio contribuyó enormemente a fijar la imagen moderna de Abramelin como un ritual extenso, exigente y casi inabordable. Pero la influencia del texto en Crowley no termina ahí. El concepto del Santo Ángel Guardián es reinterpretado dentro del sistema de Telema, donde pasa a ocupar un lugar central como principio espiritual asociado a la llamada verdadera voluntad. En esta nueva lectura, la figura del ángel deja de entenderse únicamente como una entidad externa y se aproxima más a la idea de un principio interior profundo, una forma de conocimiento superior del propio ser. Esta reinterpretación marcará una diferencia importante respecto del sentido original del texto medieval, donde la relación con el ángel parecía mantener un carácter más claramente teísta y devocional. A partir de allí, Abramelin comienza a circular dentro del esoterismo del siglo XX, ya no solo como un grimorio histórico, sino como un modelo conceptual adaptable a distintas corrientes mágicas. Sin embargo, este proceso de difusión también implicó una cierta pérdida de contexto. Elementos que en el texto original formaban parte de un sistema ascético comenzaron a aparecer aislados. El Santo Ángel Guardián, los cuadrados mágicos, todo ello comenzó a circular de manera independiente, muchas veces desconectados del marco espiritual que los contenía. Así, el Abramelin moderno no es exactamente el mismo Abramelin del manuscrito medieval. Es más bien una reinterpretación progresiva, filtrada a través de traducciones, órdenes esotéricas y lecturas personales. A lo largo de su historia, el libro de Abramelin ha sufrido un proceso curioso de desplazamiento. Lo que originalmente aparece como un sistema ascético y profundamente estructurado dentro de un contexto religioso tardomedieval, termina convirtiéndose con el tiempo en uno de los textos más influyentes del ocultismo moderno. Por supuesto, en ese pasaje algo importante cambia, porque el Abramelin que llega hasta nosotros no es únicamente un libro de instrucciones mágicas, es también el resultado de múltiples lecturas,
traducciones y reinterpretaciones que fueron modificando su sentido a lo largo de los siglos. Y esto nos lleva a una idea central para entender el texto. Más que un grimorio en el sentido clásico, es decir, una colección de fórmulas, sellos o invocaciones aisladas, Abramelin parece funcionar como un sistema completo de transformación del operador. Un proceso donde cada elemento ocupa un lugar específico dentro de una estructura mayor. El santo ángel guardián no aparece como un detalle accesorio, sino como el eje de legitimidad espiritual del sistema. Los demonios tampoco constituyen el objetivo final, sino una instancia posterior dentro de una jerarquía ya ordenada. Y los cuadrados mágicos, lejos de ser curiosidades independientes, representan la fase operativa final de un recorrido mucho más amplio. En este sentido, el poder en Abramelin no se presenta como algo que el practicante obtiene de forma inmediata, sino como algo que emerge después de una reorganización completa de su vida, su disciplina y su relación con lo espiritual. Es por eso que distintas tradiciones posteriores han podido leer el texto de maneras muy diferentes. Para algunos, dentro de la línea de la magia ceremonial moderna, el énfasis recae en la estructura ritual y en la figura del ángel como principio central de iniciación. Para otros, en cambio, el sistema puede leerse en términos más psicológicos o simbólicos, como una representación de procesos internos de transformación, concentración y reordenamiento de la experiencia subjetiva. Y finalmente, desde una perspectiva histórica, el texto también puede entenderse como parte de una tradición más amplia de literatura mágico-religiosa medieval, donde la frontera entre devoción, conocimiento oculto y práctica ritual no estaba claramente delimitada. Lo interesante es que ninguna de estas lecturas agota completamente el fenómeno. Cada una ilumina un aspecto distinto del mismo objeto. El libro de Abramelin ha sobrevivido durante siglos no por la claridad de su transmisión, ni por la uniformidad de sus versiones, sino precisamente por lo contrario, por su carácter fragmentario, cambiante y abierto a reinterpretaciones. Si llegaste hasta acá, muchas gracias por haber visto el video completo. Yo soy Max, escritor y practicante de magia, y en este canal Mare Nubium vas a encontrar contenidos sobre magia, alquimia y ocultismo, tanto en su aspecto teórico, con libros antiguos y grimorios, como en su parte práctica, con ceremonias, ejercicios y rituales. Si estos temas te interesan, te invito a suscribirte al canal para no perderte de los próximos episodios. Y para terminar, me encantaría dejarte una pregunta. ¿Te animarías a realizar este ritual si tuvieras los medios y las posibilidades para hacerlo? Yo personalmente creo que sí lo intentaría. Hoy por hoy para mí es imposible porque el sistema de Mothers de 6 meses exige que durante los últimos 4 meses no trabajes en absoluto. Pero me encantaría saber tu opinión, así que te leo en los comentarios. Que tengas un muy buen día y nos vemos en el próximo video. Chao.